Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen cerrando la semana a tambor batiente y con muchas cosas que proponerles. Tenemos música, teatro, tenemos ciencia. Rafa, ¿cómo estás? Huemansin. ¿Qué tal? Laura Hola, ¿cómo Regis están, también en la amigos? interpretación de lengua de señas mexicana. Karen Rivera, Juan Arturo Brennan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. noches. Hola. Música, señor. Música, así es. Música. Este año cumple 30 años de existencia uno de los grupos más importantes en el quehacer de la música antigua en México. No solamente durables, sino buenísimos. La Fontegara. Aquí van a estar, no todos, pero algunos de ellos para platicarnos de qué se trata y qué ha habido en estos 30 años. También hay una exposición en torno a John Cage, eso está interesante, es una recopilación de sus trabajos, sus exploraciones, su juego con el azar y la música, las controversias que suscitó, además de otras cosas de música, Rafa. En efecto, vamos a tener ópera, Sinbad el Marino, se estrena en el Centro Nacional de las Artes, dentro del ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también, y tenemos Hueman y Karen Ciencia. Tenemos en Ciencia una entrevista, nos acompañará el doctor José Franco para platicar sobre estas observaciones que confirmaron la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la estrella S2 que fue observada por científicos europeos. Y no solamente vamos a tener música, ciencia, sino también les vamos a compartir con ustedes la segunda parte de un reportaje de Noticias 22 Digital en torno al Banco de Alimentos. ¿Qué ocurre con toda esa comida que llega, por ejemplo, a la central de abastos y que no del todo se vende? La segunda parte de este reportaje. México es el país que más desperdicia comida en América Latina. ¿Nos da tiempo de todo? Sí, nos da tiempo. Pues, nos apuramos, Comenzamos. Comenzamos ya. Oye. Admirador, confeso, pero verdaderamente emocionante y emocional de Brahms y un lector empedernido de los clásicos de la literatura rusa. Eusebio Rubalcaba desbordó su pasión literaria también en el universo femenino. Muestra de ellos es Donde otros ven la carne, yo veo la tierra, su obra póstuma. Eusebio Rubalcaba era un hombre discreto, amable, de voz serena. Tenía por oficio la literatura y el periodismo, por afición la música. Eusebio Rubalcaba falleció el pasado febrero de 2017. De manera póstuma, la institución en la que laboraba como maestro, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publica su libro Donde otros ven carne, yo veo la tierra, título que bien resume su veneración por la vida y por la mujer. Que yo creo que este libro póstumo, en su sencillez, en su transparencia, en su serenidad, define quizás al Eusebio Rubalcaba de la última etapa de su vida. Siento que esta analogía que él hace de mujer-tierra, de origen final, lo táctil del cuerpo, lo táctil de la tierra, lo que contiene, lo que disuelve, lo que promete de vida, es como una metáfora muy sencilla, diría yo, primordial. Viajero de géneros literarios como el cuento, la poesía, la novela, el ensayo y la dramaturgia, igual supo volcar su sensibilidad musical, heredada de su padre, Higinio Rubalcaba, en la musicalidad amable y abierta de su poesía. Hace que uno lea el libro como una especie de arrullo, de acomodos, de las sensualidades de lo vivo, y como si uno se reconciliara. Yo siento que ofrece al lector una especie de reconciliación con el cuerpo, la piel, la tierra, y uno siente, usa una palabra él en uno de sus versos, la mansedumbre de la tierra. Y yo creo que nombrar así a la tierra me parece tan adecuado. Estas 21 piezas poéticas hablan de algo humano y común, pero desde un tono íntimo. Hay algo muy íntimo en este libro. Lo hay quizás en muchos de sus libros, pero este es un libro de enorme intimidad y de desnudez. Por eso me parece que hay un diálogo muy interesante o un eco con las fotografías de Abril Méndez, que acompañan
con estos retratos de desnudos de mujeres, a veces más sutiles, a veces más evidentes, van acompañando la propia partitura poética. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, la obra póstuma de Eusebio Rubalcaba, que aquí en Noticias 22 hablamos mucho con él. Él siempre también muy generoso abriendo las puertas de su casa para cualquier tipo de cosa, hablar lo mismo de música que de literatura o simplemente para una tertulia. Y él además con un trabajo muy interesante. Por muchos años dio clases de literatura y de creación literaria en los reclusorios. Y eso asumía él que formaba parte íntima, no solamente de su ser como persona, sino también de la forma en la que iba desarrollándose su escritura. Bueno, ahí tenemos el libro póstumo de Eusebio Rubalcaba. Fundamental acercarse a su literatura, y bien refieres, un melómano, un ser entrañable, y no solo amante de Brahms, sino de géneros inclusive un poco más contemporáneos, y nos platicabas, Laura, también de Mozart. De Mozart, bueno, hablando de géneros más hacia esta época, él escribió un libro sobre los Beatles, uno sobre Mozart y también una especie de guía de audición con todo el año con Mozart, creo que se llama así, ahorita les confirmaremos el nombre, pero lo pueden buscar. Y bueno, pues la idea era que cada semana se escuchara una pieza de Mozart y que se analizara, y además viene con disco. Ojalá se pueda conseguir. Hay que investigarlo porque vale mucho la pena este autor que abordó tantos géneros y que de verdad, bueno, tenía una historia familiar musical, y por eso es que también era tan cercano a y la en música. ese sentido también está cercano a Solo Amigos de Brahms, que analizaba cada una de las obras de Brahms, daba algunas anécdotas sobre la composición de estas obras y daba una pequeña recomendación. Al final de cada página decía, esto se escucha mejor a mi gusto con esta orquesta en esta grabación que se hizo en tal año. Entonces era profundamente gozoso, y sí, le gustaba Grieg, le gustaba Bach, le gustaba Brahms, le gustaba Mozart, y no, llegó a hablar también de los Beatles. Y qué decir de la música de su madre y de su padre, ¿no? Pues ahí está la invitación a leer a don Eusebio Rubalcaba, a seguir manteniendo vivo este recuerdo y aproximarnos, ¿por qué no?, a sus recomendaciones musicales. Y ya que estamos hablando de música, Laura, este fin de semana se va a llevar a cabo el estreno mundial de la ópera infantil Sinbad, aquí atrásito en el Centro Nacional de las Artes. Efectivamente, vamos a ver las hazañas de este intrépido marino. ¡Atención! Mauricio es un adolescente que descubre en un viejo libro las aventuras de Sinbad el Marino, la mejor forma para combatir su miedo a la oscuridad. Es una propuesta de la compañía de ópera Irreverente, que se estrenará durante el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también. En la figura de Sinbad, él encuentra su héroe, su alter ego, ¿no? Y gracias a él, a la imagen que él se genera de Sinbad en su cabeza, es que logra vencer esos miedos, ¿no? Que es la sombra. Estos miedos están representados por un personaje etéreo allí, pero que está presente siempre, que es la sombra, ¿no? La oscuridad. La composición musical estuvo inspirada en sonidos de videojuegos y ritmos como el jazz y el rock, que permiten transitar entre la realidad y la fantasía del pequeño Mao. Tiene muchísimo juego en teatro de sombras, en mucha inclinación hacia el clown, hacia cosas inclusive un poco acrobáticas, en justo divertirnos mucho. Y experimentemos hasta donde la escena lo permita y hasta donde nuestro público también lo permita, y que también nosotros vayamos jugando con eso mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo un espectáculo es algo que está vivo. Tengo bicho. De la que me salvé. Sinbad. El reto allí es buscar todo el tiempo estímulos sensoriales, que entren por la vista, por el oído, por el tacto, por la kinestesia, el movimiento, por el olfato, si fuera posible, ¿no? Con esta pieza, la compañía ofrece una mirada hacia los complejos, prejuicios y estereotipos que sufren los adolescentes al crecer. Realmente queremos ser un puente para que estos niños en 20 años quieran ir al Palacio de Bellas Artes a ver a la Compañía Nacional de Ópera y disfruten una ópera, porque
aquí están los elementos principales y mínimos para empezarla a entender y disfrutar desde que eres chiquitín. Noticias 22, Óscar Cortés. Y continuamos con música, pero ahora en otro registro. En el Museo Jumex se presenta la evidencia del paso artístico e intelectual de John Cage por territorio nacional. En 1968 y 1976, el compositor estadounidense John Cage visitó nuestro país. Precedido del prestigio y la celebridad que le habían dado su concepción de la música, participó del ambiente cultural en México y estableció vínculos con algunos artistas e intelectuales del momento. Pasajero 03, John Cage, es la muestra con la que el Museo Jumex pretende documentar esta visita. Muchos intelectuales mexicanos conocían y estaban muy familiarizados con el trabajo y el pensamiento de John Cage. Y no solamente eso, sino que lo habían tratado incluso de incorporar a su propio trabajo, no solamente en el campo de la música, sino en otros campos, en el campo de la literatura, de las artes visuales, del cine, de la literatura. Para el curador de la muestra, John Cage, además de ser un referente en el mundo de la composición musical, llevó su concepción a otras áreas, ejerciendo una influencia destacada, particularmente en dos aspectos de su trabajo, que terminó repercutiendo en la creación de artistas mexicanos. Una de las grandes innovaciones de John Cage fue, por ejemplo, incorporar el silencio a la música, ¿no? Y digo, no es que la música no incluyera el silencio, pero para John Cage el silencio obtuvo una importancia central, fundamental. Y eso influyó en que otras disciplinas buscaran los equivalentes al silencio en la música. Entonces, las pausas en la literatura, el blanco, la ausencia de representación, la ausencia de color en las artes visuales, por ejemplo. Otra manera, por ejemplo, puede ser en su exploración del azar, ¿no? De las operaciones de azar y la indeterminación, en la manera en la que él quiso digamos, borrar su mano autoral, su mano como creador, como autor, a través de operaciones del azar. Y pues estas operaciones se podían aplicar lo mismo en la música que en otras disciplinas, porque son finalmente métodos para tomar decisiones, ¿no? Decisiones compositivas, y entonces pues esto muchos artistas lo aplicaron en otros formatos. La exposición exhibe documentos, correspondencia como la que John Cage tuvo con Octavio Paz y que procede de la Northwestern University, o documentos y obra plástica de colecciones particulares, como la de Arnaldo Cohen y Mario Lavista. La obra de arte deja de ser, digamos, como un objeto de culto, un objeto aurático, vamos a decir, como lo llamaría Benjamin. Se convierte en una experiencia que forma parte otra vez como de una estructura universal, o de un orden, ¿no? más grande, más trascendental. Pues sí, evidentemente la experiencia del individuo se vuelve central, ¿no? Digamos. Pasajero 03, John Cage, estará abierta en el Museo Jumex hasta el 16 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Déjame platicarte, Laura Weman. Estoy trabajando en una adaptación del 433 de John Cage para voz. Ya llevo la primera parte escrita. Son tres movimientos, creo, Son tres movimientos, pero va a ser vocal completamente para tenor. La segunda parte está complejona, pero estoy trabajando en ella y luego se las canto. La parte de los silencios, me imagino que esa no es tan complicada. No es tan compleja, hay muchos en él. No, pero sí un gran dominio y una percepción muy distinta a la que nos deja John Cage a propósito de percibir y de apreciar los silencios, que eso es fundamental cuando uno va como público a una sala de conciertos, respetarlos. Hasta que deja de sonar la última nota, la melodía continúa. Eso es. Hay una cosa bien interesante, lo que mencionan y subraya también la nota, que tiene que ver, no es el silencio en sí lo que tenía peso en la obra de Cage, sino lo que ocurría en ese espacio silencioso. Es decir, y hablando del 433, no es el silencio que hace el pianista al abrir o tapar el teclado del piano,
sino qué es lo que está pasando con la gente, cómo tose, cómo se mueve, cómo rechinan las sillas, qué pasa en el ambiente. Entonces es lo que consideraba, todo ello formaba parte de la obra y la obra se volvía única e irrepetible. Y como dato curioso, hay un disco buenísimo, un disco doble editado en Austria hace más o menos unos 15 años, que reúne a músicos de diferentes partes del mundo, entre ellos Frank Zappa tocando el 433. ¿Y cómo le salió su versión? Le salió impecable. Impecable. Es difícil. Bueno, y veíamos ahí también imágenes, algo muy interesante que supongo que se tratará a lo largo de la exposición, que es su participación como creador de música para la escena dancística, con colaboraciones con Merce Cunningham, que realmente memorables, ¿no? Y bueno, pues yo creo y escribió artículos en Pauta. Con Mario Lavista le solicitaba a John Cage, ya cuando estaba en Nueva York, que escribiera algunos artículos para Pauta, y John Cage a cambio pedía camisas de manta. Ahí está. Mexicana. Sí. Fascinante, de verdad, el legado y la música, y hasta el 433 de John Cage. También, búsquenlo en YouTube para que los que tengan alguna duda, para que lo disfruten. Despejen una pausa, ya volvemos. Bueno. El colectivo Teatro Sin Paredes presenta su primera obra dirigida al público infantil. Vamos a acompañar a la tortuga Gali en una misión para hacer conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente y de la fauna marina. Es como si lo fuera perdiendo todo poco a poco, como si la tierra perdiera sus colores, como si el sol perdiera su brillo y su calor. Cuando su abuela Jicotea está muriendo por la contaminación del río en el que vive, Gali deberá conseguir 3 cosas aparentemente imposibles para salvarla. Quiero para esta noche 3 cosas que solo podrás obtener mañana al amanecer. Esta es la premisa de la obra Galápago, escrita y dirigida por Salvador Lemis, que se estrena el 11 de agosto en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. ¡Nunca jamás se muera! Galápago surgió en La Habana, en el Instituto Superior de Artes, que es la Universidad de Artes de Cuba, por el que atraviesa un río que se llama Kibú, que está muy contaminado. ¡Señoras y señores! ¡Que todos los que necesiten algo! La muerte de la abuela de Lemis influyó decisivamente en la creación de esta pieza, en 1983, cuando el tema de la extinción de las especies no era tan visible. Pero a medida que avanza el mundo, pues entre la invasión de la fealdad y la invasión de la crueldad, pues cada vez se vuelve más grave y por eso la obra no ha perdido vigencia. ¡Todo es cielo azul! Muchacho, ¿para qué quieres cosas que no sirven para nada? Es una obra con una actriz y un actor titiritesco. Esta es una florista. Son diferentes personajes a los que se enfrenta el protagonista Galápago. Las peticiones de la abuela Jicotea a Gali para salvar su vida son un pedacito de cielo azul, una gota de rocío y una flor que nunca se muera. Que son imposibles, pero para no contar el final de la obra, llegan a ser posibles gracias a los niños del público. Los actores del colectivo Teatro Sin Paredes y las marionetas de El Castillo de los Títeres de Tlaxcala hacen posible la magia de Galápago, que se podrá ver hasta el 2 de septiembre. Y querría estar sola. ¡No diga esas cosas! Mi abuelita me las pidió porque las necesito para vivir y no necesita sus mercancías baratas. Noticias 22, Irma Gallo. Estas cosas no son... Y de esta obra que nos lleva a reflexionar o que nos invita a reflexionar más de aquello que es preocupante y urgente en nuestra forma en la que nos vinculamos con el medio ambiente, también hay una parte que es fundamental, Rafael, pensar de qué manera nos vinculamos con ese medio ambiente y qué hacemos con esa comida que cultivamos en el medio ambiente los humanos. Y no solo con el medio ambiente, sino también en general con la sociedad y con los que menos tienen. México, ya lo comentamos al inicio del programa, es el país que más desperdicia alimentos en América Latina. El 1 de agosto fue el Día de la Deuda Ecológica 2018, es decir, que comenzamos a consumir más recursos naturales de los que el planeta puede renovar en un año. Es la primera vez que en 7 meses nos gastamos los bienes.
Pero en cuestión de abasto de alimentos, ¿qué significa? Para la producción, por ejemplo, de alimento que ni siquiera va a ser consumido, que no va a llegar ni siquiera a la mesa de los consumidores, se destinan 20 billones de litros de agua. Imagina todo lo que se destina al alimento en general o de forma global. Entonces sí resulta preocupante porque afecta o atenta contra la soberanía y la seguridad alimentaria en nuestro país. A nivel global se están gastando los recursos 1.7 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerar. Por ello, han surgido diversas asociaciones para contrarrestar los números. Es el caso de Alimento para Todos, que recicla víveres que no son aptos para la venta comercial, pero sí para el consumo humano. Ahora, ¿qué hacemos para reducir los desechos? En el caso del PET y el plástico, nosotros los reciclamos. Y estamos ahorita buscando una alianza con otra empresa que nos va a ayudar a canalizar todos los desechos o todas las mermas de verduras y frutas para alimentar biodigestores que puedan generar energía en comunidades de alta marginalidad y posteriormente en una sucursal que vamos a abrir próximamente en 2019. Todo esto no sería posible sin ayuda de un grupo de voluntarios que responde a una red de trabajo de responsabilidad compartida y que selecciona, dignifica y empaca el alimento que será entregado. Tenemos 2 programas de voluntariado. Un programa de voluntariado por corresponsabilidad que consiste en involucrar a las comunidades y a las instituciones beneficiarias en todo el proceso de selección. De esta manera, ellos por una parte se sensibilizan acerca de la problemática del desperdicio de alimento en México, adquieren como un mayor sentido de pertenencia con la institución y conocen más a fondo nuestra operación. Por otro lado, tenemos un voluntariado corporativo en el que empresas, escuelas, universidades que buscan tener una estrategia de responsabilidad social de alto impacto se acercan a nosotros, que es una forma de sumarse también. Crear conciencia sobre el desperdicio no es fácil. Es un ejercicio que inicia en los hábitos de consumo y que Alimento para Todos intenta fomentar en sus beneficiarios. Sí, lo hacemos de manera interna. Tenemos talleres que constan de 6 módulos en los que les damos educación para el consumo responsable. En ellos, pues les enseñamos hábitos de consumo saludables para que mejoren no solamente sus hábitos de consumo para reducir el desperdicio, sino para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Y no solo eso, también tenemos una app a través de la cual pueden accesar cualquier persona, cualquier beneficiario con un número de usuario y ellos pueden tener eventualmente acceso a videos y a contenidos en los que nosotros estamos fomentando precisamente mejores hábitos de consumo. No solo como estrategia para reducir el desperdicio de alimento, sino también como una forma de llevar una dieta saludable, es importante planear y conocer lo que comemos. Al final, esto es un ejercicio con el que contribuiremos a conseguir la reducción en un 50% del desperdicio de alimento generado en el mundo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU busca alcanzar en 2030. Bueno, pues es toda una cadena que debe de generarse para que ese alimento llegue a la mesa de quien lo necesita. Y además muchas reflexiones, no solamente sobre el alimento, Laura, Rafael, esto que nos plantea Noticias 22 Digital también nos hace pensar en otra cosa. Tenemos que ser responsables al momento de consumir, o sea, llegar a un supermercado o a algún mercado, revisar caducidad, si el producto que estamos buscando cuenta con las condiciones alimenticias necesarias, si no es saturado en grasas, si no es saturado en sales o en azúcares, y eso también nos llevará a ir a hacer una decantación de qué es lo oportuno y lo necesario. Y eso también ayudará mucho a establecer un mejor vínculo en el mercado. Énfasis en eso es necesario. No se trata de comprar para abastecer cosas que vamos a acabar tirando. Hay que comprar exclusivamente lo que se necesita y evitar al máximo el desperdicio. Por una recomendación, la Asociación Al Consumidor, que tiene recomendaciones muy interesantes y guías para tener un consumo más responsable. Y el reportaje completo en Noticias 22 Digital lo pueden consultar. Y seguimos platicando de cosas que a todos nos competen y de manera particular en el ámbito de la ciencia, porque Einstein, después de 100 años, sigue teniendo razón. Karen Rivera, vamos contigo. Gracias, compañeros. Como lo comentábamos al inicio de este programa, se encuentra conmigo el doctor José Franco. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muchas gracias y bienvenido.
Karen, un placer. Bueno, pues vamos a platicar sobre Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Hace apenas unos días se daba a conocer o se confirmaba una vez más la existencia de esta teoría, se comprobaba el movimiento de una estrella cerca de un agujero negro. Doctor, compártanos un poco en qué consistió este hallazgo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes alrededor de este hallazgo. Lo primero es saber, y yo creo que es importante que se sepa, que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Esto se sabe desde hace ya un buen número de décadas, pero no se había podido conocer con suficiente precisión la masa de ese agujero negro. Resulta ser que el centro de nuestra galaxia está rodeado de nubes muy oscuras, densas, frías, y pues observar el centro de nuestra galaxia no es fácil, penetrar a través de esas nubes no es fácil. Pero los desarrollos de la astronomía en los últimos años nos han permitido ver con bastante precisión y con mucha nitidez el centro de nuestra galaxia en infrarrojo y también en ondas de radio. Y en infrarrojo se han seguido durante más o menos alrededor de 20 años el movimiento de las estrellas que están cercanas al agujero negro. Y gracias a que se ha podido seguir la trayectoria, se conoce la velocidad, se conocen las órbitas, se ha podido deducir con muchísima precisión la masa de ese agujero negro. Sabemos que hay un agujero negro o varios agujeros negros muy cerca los unos de los otros, con varios millones de veces la masa del Sol. O sea, es un agujero negro muy masivo. Pero además, recientemente pudieron ver con precisión también que la estrella que pasa más cerca de este conjunto de estrellas del agujero negro, que se denomina S2, esa estrella, además de pasar muy cerca y de seguir la trayectoria que uno esperaría, dada la importante gravedad que hay en esa zona, además tiene un corrimiento al rojo, la luz que nos emite. Y midiendo el corrimiento al rojo, se ha podido verificar que efectivamente, como lo dice la teoría de la relatividad general, los relojes funcionan a diferentes ritmos en diferentes campos gravitacionales. Esto ya se había podido verificar en la Tierra, que tiene un campo gravitacional tenue, ligero, comparado con el campo gravitacional del centro de nuestra galaxia. Entonces, lo que se ha podido comprobar es que la teoría es válida en campos débiles, como el campo gravitacional de la Tierra, y en campos muy fuertes, como en las cercanías de un agujero negro. Entonces, esto pues, nos permite visualizar con toda la precisión que se ha tenido el que las leyes de la naturaleza son descritas de una manera muy adecuada por la relatividad general de Einstein, tanto en campos gravitacionales débiles como en campos gravitacionales fuertes. Tocó un punto importante, y es que como sociedad, ¿cómo podemos entender la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros saber cómo es que varía el espacio-tiempo según la gravitación que tiene el espacio, el planeta, la luna? ¿Cómo podemos nosotros descifrar esta teoría? Bueno, yo creo que no es una teoría fácil de desarrollar, no es una teoría fácil de entender en sus consecuencias, y ha habido una cantidad muy grande de investigadores que han venido trabajando en desarrollos posteriores a los que hizo Einstein, no únicamente en la parte de la física, pero también en las matemáticas que se requieren. Ahora, es un tema que no se puede explicar en medio minuto como tenemos en este momento, y yo lo que te diría es que de la misma manera que hay muchas cosas que sabemos que funcionan, aunque no sabemos cómo funcionan. De hecho, había un comercial muy famoso que decían, funciona aunque no sabes cómo funciona. La teoría de la relatividad general funciona muy bien, y además la utilizamos incluso de manera cotidiana
con los GPS. O sea, hacer la corrección en tiempo para la ubicación de cualquier persona sobre la Tierra, o la ubicación de un avión, o la ubicación de un auto, o la ubicación de un barco, pues requiere que se hagan correcciones relativistas a las señales de los satélites que conforman el GPS. Entonces, usando el GPS no nos damos cuenta, pero estamos verificando todos los días y a todas horas la teoría general de la relatividad. Tocó un punto importante, la tecnología que se ha desarrollado a partir de esta búsqueda del conocimiento del espacio, ¿no? Compártanos un poco sobre de qué manera estos científicos, estos astrónomos llevan observando a la estrella S2 más de 20 años, como lo comentaba hace un momento. ¿Cómo es que se ha desarrollado la tecnología? ¿Cuáles son estos beneficios que nos ha traído la observación del espacio? Bueno, mira, a mí me encanta tu pregunta, porque me permite subrayar una cosa que digo cada vez que me dan la oportunidad de decirlo, pero la astronomía y en su versión moderna, la astrofísica, es un motor de desarrollo de nuestra sociedad, es un motor de desarrollo de la civilización. Y esto lo vemos desde las épocas antiguas, cuando el ser humano descubre los ciclos en el cielo, y esto le permite generar calendarios, y esto le permite medir el tiempo, y esto le permite saber cuándo cae la lluvia, cuándo hay que cosechar, etcétera. O sea, cuando empieza a conocer los ciclos de la naturaleza y los asocia con los ciclos de los cielos, entonces se pueden desarrollar las civilizaciones. Y en este siglo XX tenemos una gran cantidad de desarrollos tecnológicos traídos directamente desde la astrofísica, porque para hacer investigaciones de los lugares más profundos que tenemos en el universo, que además implican los más antiguos, los más viejos, se tienen que generar tecnologías que no existían en el pasado. Entonces, en astrofísica la gente está acostumbrada a que para hacer los nuevos telescopios, los nuevos instrumentos y los nuevos desarrollos, pues uno no puede ir a la tiendita de la esquina a comprar la tecnología existente, porque esa no le sirve para hacer lo que necesita hacer. Entonces hay que desarrollarla, hay que inventarla. Y hemos tenido desarrollos magníficos. Tu teléfono celular está lleno de estos desarrollos que vienen directamente de la astrofísica, y los telescopios que se usaron y los instrumentos que se usaron para hacer este descubrimiento han tardado muchos años en ser desarrollados, y gracias a eso el día de hoy podemos confirmar esto de lo que estamos hablando. Una vez más, el conocimiento de Albert Einstein y el legado que nos deja, y bueno, podemos así, a partir del desarrollo de la tecnología, confirmar esta teoría. Doctor, muchísimas gracias por Un placer, este tiempo. como siempre, Karen. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con más información cultural. Bueno, vamos a continuar con un asunto que es de suma importancia para el patrimonio cultural de México. Tiene que ver con la forma en la que quedará la obra de Octavio Paz tras la muerte de su viuda, cómo quedará esa obra en nuestro país. Y mientras se esclarece si hay un testamento o algún documento que legalmente avale la propiedad de los documentos de Octavio Paz, se siguen juntando y seguimos colectando voces a propósito del destino del mismo. Octavio quiso que el archivo se quedara en México y que de alguna manera sirviera como incentivo a quienes se interesaran en la literatura y en la poesía y en su obra, ¿no? El escritor y editor Alberto Ruiz Sánchez tuvo una relación muy cercana con Octavio Paz. Sin dudarlo, firmó la carta pidiendo al presidente Enrique Peña Nieto y a la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, para que se hiciera la declaratoria de monumento artístico al archivo del Premio Nobel para protegerlo. Conversamos con el autor de Los sueños de la serpiente sobre esta amistad entrañable, así como de la importancia de proteger este archivo y otros en el futuro.
Si queda en manos, por ejemplo, del Fondo de Cultura, no va a ser bien hecho el manejo. Si queda en manos de una universidad o de una institución educativa, del Colegio Nacional, que sea, no va a ser bien administrado. Tiene que ser una institución cuya única finalidad sea la promoción de la obra de Octavio Paz. Y él era como un torbellino de entusiasmos, de lecturas, de cosas. Por supuesto, yo tenía 1000 cosas que preguntarle y él 1000 cosas que quería contarme. Pasó como un año y como al año él me invitó a trabajar con él. Y yo estuve trabajando con él en la redacción de la revista casi 3 años. Pero a partir de que salí de ahí, la relación se convirtió en algo mucho más intenso como amistad. Y con ella también, ¿no? Fue una relación muy, muy linda en el sentido en el que Marilló nació el mismo día, a la misma hora que mi hija Andrea. Entonces Octavio me habló al hospital. Yo llevaba muy poco tiempo trabajando con él y me dijo, ¿sabe usted que su hija es hermana estelar de mi esposa? Es una historia bastante complicada. Mi visión en síntesis es que fue la voluntad del presidente Zedillo, que estaba saliendo, que reunió a 11 millonarios, cada quien puso $1 millón, y el gobierno puso la casa. Pero en cuanto empezó a haber problemas entre la dirección de la casa y Marilló, los patronos desconfiaron completamente del destino de aquello y hicieron todo por deshacer esa fundación y hacer otra que es la Fundación para las Letras Mexicanas. Después de que la Fundación Octavio Paz se disolvió, su viuda se dedicó a resguardar el acervo del autor de La Llama Doble. Ella quería ser fiel a una idea de Octavio, de que había que tener una generosidad para decidir qué se publicaba, cómo se publicaba, y no dárselos a una gente cuyo interés es nada más que haya más ingresos. Y entonces, en ese proceso, pues hubo muchos errores. Uno de ellos, porque Marilló no se había ocupado nunca antes de los derechos. Uno de ellos al principio fue dejar todo en manos de un abogado. Los abogados son peor que los agentes. A partir del 2014, que fue el centenario del nacimiento de Octavio, Ricardo Cayuela la convenció de que tenía que dar permiso para todo. Para que se difundiera la obra, había que dejar que fulanito que quiera hacer una canción, si es buen cantante, pues que la haga. Se han creado muchas inquietudes porque una parte del patrimonio de Octavio, que estaba en poder de una revista, de la revista Letras Libres, fue vendido a la Universidad de Princeton. Seguramente pertenecía ya a la asociación que la publica. Estamos hablando de toda la colección. De Plural y de Vuelta. Y entonces eso desde el 2014 fue vendido a Princeton. Y algo que ya no se puede recuperar, por supuesto. Pues además supongo que todo fue legal, pero no creo que hubiera sido la voluntad de Octavio. Estaba muy activa y siempre últimamente había tenido más problemas de rodilla y se había caído. Y entonces tenía miedo de tener alguna caída fatal. Entonces circulaba menos, se levantaba menos, se mudó del cuarto de su casa a la sala. Tenía una sala que tenía ventanales casi todo alrededor. Le digo, ¿por qué haces eso, Mario? ¿Hay algún problema con la recámara? Me dice, no, porque es que aquí me despiertan los pájaros. Lo que yo sí puedo decir, porque yo hablé con ella 2 días antes de su muerte, es que estaba alegre, estaba optimista, nunca estuvo deprimida. Sí estuvo disminuida físicamente. Ella tenía un problema de rodillas, no quería ver médicos, no quería que entrara a un hospital para nada. Y pues muchas cosas, digo, un ataque cardíaco, un ataque
de cualquier otro tipo, pues es un accidente también. El caso de Octavio Paz puede ser muy importante. Es una lástima que el gobierno termina, pero también puede ser una oportunidad. Que hace falta en México una política de archivos personales, no solo de fotografía, que también es urgente, sino también de archivos personales escritos. Elliot Weinberger tiene una imagen bastante afortunada. Si dice, bueno, si todos los grandes escritores son como montañas, Octavio Paz era el Everest. Y entonces, el Everest, ahí está, ¿no? Y le daremos seguimiento a este asunto. Y pasamos a otras cosas. Vamos nuevamente con música, Rafael. Pero música para teatro, y esto nos platica de manera particular el líder de la banda de Triciclus Circus Band. Soy Alejandro Preiser, compositor y músico. Generalmente, cuando me dan un guión, lo estudio, lo analizo y veo en dónde sí y en dónde no entra la música. Pero se trabaja de la par con el director o con el dramaturgo. En este caso, generalmente los directores son los que llevan la pauta y son los que analizan contigo dónde sí y dónde no. Por ejemplo, hay música para danza, música para cosas de drama, música para cosas de comedia. Entonces tienes que contextualizar qué tipo de música quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Por ejemplo, el fagot, la tuba le pueden enriquecer como algo muy divertido, muy... Pero también por otro lado podemos hacer con violines o no sé, con un cello, algo muy dramático y muy solemne. Entonces depende de qué es, cómo se juega la música, es como vamos entrando a ese tema. Hay muchos clichés dentro de la música, ¿no? O sea, si hay algo de terror, obviamente puede haber un violín muy agudo, muy vibrado, donde de repente entra todo en tutti, una orquesta, tan, 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 ¿no? Entonces se escucha la tensión que le va dando de lo más piano a lo más fuerte, y el tutti completo, donde la orquesta entra así muy fuerte. Hay también otras formas musicales como música concreta o música ya grabada, procesada con cosas, por ejemplo, de aquí de los estudios. Donde podemos meterle efectos para que suene distorsionado y suene diferente a lo que queremos. La música no tiene que ser pretenciosa, sino al contrario, tiene que ser sumamente sutil para que pueda abordar ese tema y se pueda equilibrar tanto lo visual como lo auditivo. Generalmente las obras de teatro empiezan con una introducción que es musical, donde abren cortinas y de repente ves qué hay, ¿no?, detrás de un sujeto, la escenografía, la vestimenta. Entonces la música también te lleva a ese contexto. Y las partes también importantes de la música es cuando, por ejemplo, culmina la obra, o cuando hay digamos como a la mitad de la obra, o hay un clímax, que es cuando hay un silencio y de repente la música sube un poco en fade out y se escucha más y el ambiente es sumamente más pues emocional, ¿no? La mayor dificultad de hacer música para escena yo creo que es los directores. No, no es cierto. Lo que pasa es que los directores a veces no saben hacia dónde ir y tampoco te saben explicar. Ayudan mucho al espíritu, al alma, como a soltar y a dejar no nada más una base como de, pues estoy diciendo un texto, sino a enfatizar ese sentimiento o esa emoción que produce la música. ¿Qué
tal? Bueno, es momento de hacer una pausa y al regresar, fieles, como es costumbre, escucharemos muy buena música y las recomendaciones de Juan Arturo Brennan, pero antes vamos a ver qué nos tiene preparado la agencia de Noticias 22 Digital, para aprovechar al máximo este fin de semana. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti... ¿Te has preguntado para qué sirven las matemáticas? ¿Cómo piensa un matemático? Eduardo Sainz, profesor de la Universidad de La Rioja, se ha propuesto eliminar todos los prejuicios en torno a esta ciencia a través del humor y el sarcasmo. Platicamos con él sobre su trabajo en el libro Inteligencia Matemática. Esta semana se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y nosotros quisimos celebrarlo volviendo a un rito prehispánico dedicado a la cosecha, la tradición de los voladores de Papantla. Ritual que se enseña a los descendientes de la cultura totonaca desde los 6 años y sobre el que el maestro Francisco Hernández nos habla en una entrevista. En un contexto en donde en Argentina se debatió el derecho a decidir y la despenalización del aborto, resulta pertinente hablar de la defensa legal con perspectiva de género. Es por ello que nos acercamos a un grupo de expertos que nos explican qué implica y en qué punto estamos en esta materia en nuestro país. Estamos en números rojos. Consumimos más recursos naturales de los que el planeta puede renovar en un año. ¿Qué significa esto en cuestión de abasto de alimento? Para entender este tema, charlamos con Alimento para Todos, sobre su labor de rescate de alimento desechado aún apto para el consumo humano y sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv. Muy buenas noches. Estamos aquí en la sección musical de Noticias 22 de los viernes y tengo dos invitadas singulares. Aquí cerca de mí, María Díaz Canedo, que trae además su flauta. Eso se llama un traverso y eso es lo que toca. Más lejos allá, Eunice Padilla, clavecinista. Gracias, chicas, por venir. Muchísimas gracias. No por todos, invitarnos. pero son una parte sustancial del grupo La Fontegara, como lo anunciamos en nuestro teaser, uno de los más importantes ensambles de música antigua en México. María, se me acabo de olvidar, ¿por qué las invité hoy? Porque estamos cumpliendo 30 años de fundar La Fontegara este año. 30 años, en Así 1988. En 1988 inauguramos nuestro primer concierto en el Convento del Carmen, en San Ángel. Tú estás desde entonces. Así es. Eunice, ¿tu historia de La Fontegara data de cuándo? De 1997. O sea, poquitos años. 21 años nada más, Nada 21 más, de esos nada 30. más 21. Supongo, María, que hay que darles brevísimo crédito a los fundadores. Originalmente, hace 30 años, La Fontegara estaba formada por... Eloy Cruz, guitarrista y laudista, teorbista, Gabriela Villa, Gaby Villa, que toca la viola da gamba, y yo. Fuimos los 3 fundadores. Y además, ustedes dos, ¿quiénes forman La Fontegara hoy? Además está, Eunice Padilla, que ya está aquí con nosotros, y Rafael Sánchez Guevara, que es discípulo de Gaby Villa, y Eloy. gambista. Eloy Cruz, por supuesto. Exactamente. Eloy sigue. Eso es bien interesante. Un grupo de música antigua en este país, con los problemas que significa, porque no somos especialistas en eso, que ha durado 30 años, con solamente esos cambios de personas. En total, 5. Así es. 5 músicos en 30 años, es decir, eso habla de una consistencia de trabajo, una consistencia de estilo y una trabazón de línea de conducta musical. Los proyectos más importantes de esos 30 años, ¿cuáles dirías que son? Mencióname 2 o 3. Bueno, las grabaciones que hemos hecho algunas grabaciones con música novohispana, entre ellas sonatas novohispanas con Urtex Digital Classics, y otros proyectos de grabación con la compañía Meridian Records de Gran Bretaña. Y bueno, festivales importantes, los de México, el Cervantino, en fin, los principales festivales, el Encuentro de Música Antigua del CENART. Y bueno, hay muchos festivales que mencionar. Aquí y en el extranjero, ¿no? Pero básicamente el trabajo también de investigación y de llevar a la práctica todas nuestras investigaciones en la música novohispana. De eso quiero hablar ahora, de ese asunto. Por cierto, si no me falla a mí la intuición, quizá en algún momento aparezcan en nuestra pantalla las portadas de algunos de vuestros discos. Eunice, este año en particular, ya está bastante avanzado el año. Mencioné un par de cosas que La Fontegara ha hecho específicamente como celebración de los 30 años. Bueno, parte de la celebración fue presentar
los últimos discos Arca de Música, que los presentamos, aunque los presentamos en noviembre del año pasado, creo que resumen muy bien un poco el trabajo de estos 30 años. Y en este año hemos estado presentando algunos conciertos dedicados en parte a estos discos. Tenemos ahora un par de presentaciones en noviembre y vamos a ir a China también. Qué interesante. Y vamos a tener otro concierto en donde siempre tratamos de incluir algunas de estas obras que tenemos en estos últimos 2 discos, que forman parte, creo, de esta celebración de 30 años. Grabar discos cuesta trabajo. Y cuesta dinero, además. Sí. Grosso modo, ¿cómo les ha ido en el ámbito pequeño de la divulgación de la música antigua en México a vuestros discos a lo largo de los años, tanto los antiguos como los recientes? ¿Han tenido resonancia en el ámbito de los melómanos aficionados a la música antigua? Pues bueno, por ejemplo, los de Urtex se han agotado, que ya es decir algo, pero desgraciadamente el disco está un poco ya en extinción y no lo han vuelto a imprimir, entonces solamente es descargable por internet. Pero bueno, sí ha tenido en el ámbito pequeño, ha tenido cierta resonancia. Qué bueno. Y nuestros discos de Meridian Records, pues también hicimos uno de música alemana y los nuevos de Arca de Música, que bueno, ahí van, pues no es una venta. No es masiva. Masiva, o sea, nunca. No no vende lo mismo que Despacito, ¿no? Supongo que casi. Temo que no, pero... Hace poco acaba de resonar por aquí una palabra fundamental, Eunice, que es investigación. Ustedes, por supuesto, yo conozco su trabajo desde hace mucho tiempo, no marcan a Amazon, piden una partitura y la tocan. Ustedes investigan, recuperan, transcriben. Hablen un poco de este asunto. A ver, finalmente, en Amazon no van a encontrar partituras editadas de Luis Misón o de los hermanos Pla, que es parte del repertorio raro que tienen por ahí. Habla un poquito del trabajo de investigación que hacen ustedes. Bueno, yo creo que este trabajo que hemos hecho ha ido un poco transformándose con la oportunidad que tenemos ahora de encontrar muchas cosas en Internet. O sea, encontrar facsímiles en Internet hace las cosas mucho más fáciles. Antes hacíamos esta búsqueda en los archivos y luego ver qué piezas eran adecuadas para tocarlas con el ensamble y hacer la transcripción o la elaboración necesaria para que sonaran bien entre nosotros, ¿no? Eso lleva tiempo y probar que suena bien, que no, qué pieza es buena, qué pieza podemos arreglar para nosotros 4, porque tenemos un instrumento melódico agudo y 3 continuos. El grave también puede funcionar como instrumento melódico. Entonces jugamos con eso, pero es parte integral de lo que hacemos, la investigación. Muy bien, es el momento en que... Bueno, Eunice no quiso traer su clavecín, no sé por qué, pero María sí trajo su flauta. María, tienes que pagar tu cuota de medio minuto de música. Dale, por favor. Bueno, con gusto. Nadie viene aquí sin tocar. Gracias, María. Nos damos por pagados. La ficha técnica, ¿autor? Pietro Antonio Locatelli, y es una de las sonatas que están en un manuscrito que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, sobre el cual he hecho investigación, hice mi tesis de doctorado, de hecho, de este manuscrito. Tiene las 12 sonatas de Locatelli, la sonata de Luis Misón, otra de un autor desconocido, Puchinger, y una serie de danzas y marchas que hemos hecho arreglos y son parte del repertorio de los discos Arca de Música. Muy bien. Yo tengo que confesar aquí algo que ni ustedes, ni Eloy, ni Gabriela supieron nunca. Desde que los conocí, cuando me contaron de su origen, etcétera, les puse un apodo que creo que nunca me oyeron. Les digo a la Fontegara, los hijos de Ganassi. No hay tiempo para explicar por qué, es una cosa más o menos complicada, pero finalmente, para terminar, Eunice, los planes inmediatos a cortísimo plazo de la Fontegara. Ensayar. Ensayar. Muy saludable. Sí, ensayar, y tenemos concierto el día
El más inmediato de los 4 es el día 7 de noviembre en el Centro Cultural Helénico, en la Capilla Gótica, y luego nos vamos a China. 4 de noviembre de este año. 7. Sí, es miércoles 7. En el Festival perdón. Divertimento. Festival Divertimento, 7 de noviembre de este año en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico La Fontegara. Ellas dos y sus colegas. Eunice, mil gracias por estar aquí Gracias por esta invitarnos. noche. María, mil gracias por estar acá. Muchísimas gracias Y a un ti. poco para señalar el paso del tiempo. Son 30 años y yo conozco al grupo desde que se fundó y de hecho un poco antes. La hija de María, que también se llama María, hoy es mi alumna en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eso es durabilidad. Gracias a las dos por venir. Mucha suerte. Gracias. Para siempre y en particular en esta celebración de 30 años. Muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. invitarnos, gracias. Nos vemos el lunes en el Noti. Yo regreso el viernes. Hasta lunes. Buen fin de Hasta luego, semana. buen fin de semana.